Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad las redes a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Y se echó al mar, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hasta ahí, hermanos, vamos a ir leyendo conforme vayamos desarrollando el tema. Como título yo le pondría sígueme a este tema. Una vez hace mucho tiempo le preguntó un hombre a D.L. Moody. Le dijo, señor Moody, no entiendo, dice, ¿me podría explicar por qué Mahoma empezó su labor como unos 600 años después de Cristo y hay más mohametanos que cristianos? En aquel tiempo, no sé ahora, no estudié, pero yo creo que hay más cristianos que mahometanos. Ojalá y que así sea. Entonces el señor Moody le dijo, un seguidor de Mahoma, un discípulo de Mahoma, dijo, no necesita negarse a sí mismo. No necesita llevar ninguna cruz. Puede cometer los pecados más negros e inmundos. Y le dijo el señor Moody a esta persona, pero un seguidor de Jesús se tiene que negar a sí mismo. Tiene que dejar el mundo y tiene que cargar su cruz y seguir al Señor. Amados hermanos, así es definitivamente. Lo dije, no se puede servir a dos señores definitivamente. Lo puedes hacer, pero vas a acabar despreciando uno y agradando a otro. Entonces, en nosotros, amados hermanos, nacemos con un temperamento. Esto es biológico. Nacemos con ese temperamento. Ahora, muchos de nosotros ni sabemos qué clase de temperamento tenemos. Pero yo quiero investigar algo acerca de los diferentes temperamentos en nosotros los seres humanos. Y hay 4: el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático.
El sanguíneo es propio de aquellas personas que son cálidas, son alegres, optimistas, extrovertidas, comunicativas, entusiastas, sociables y de gran sensibilidad. Son personas emocionalmente inestables, egoístas, egocéntricas, indisciplinadas, con poca fuerza de voluntad. Quieren ser el centro de atención y hacen lo posible por ser el centro de atención. Son inquietas, son despreocupadas, desorganizadas, pero a pesar de ser extrovertidas, demuestran ser personas inseguras. Emocionalmente necesitan mucho afecto y tienden a tener un humor muy variado. El colérico se define por un sistema nervioso rápido y desequilibrado, que caracteriza a las personas que poseen un nivel elevado de sensibilidad, de actividad, de atención y concentración. Son personas flexibles a los cambios. Son personas muy activas, audaces, excitables, prácticas. En todas sus decisiones son autosuficientes, independientes. Se fijan metas y objetivos, son personas ambiciosas, intuitivas, calurosas. Son personas decididas, de opiniones firmes, son imponentes, dominantes, manipuladoras, creativas, tienen muchas ideas, metas y objetivos. Se consideran a ellas mismas muy capaces de lograr lo que se proponen. El melancólico se caracteriza por un sistema nervioso muy débil. Poseen una elevada sensibilidad, un elevado nivel de actividad de concentración y de atención, y un bajo grado de flexibilidad ante los cambios. Son personas que se caracterizan por ser introvertidas, poco expresivas, son muy perfeccionistas, son pesimistas, son celosas, ansiosas, poco sociables, desconfiadas, excesivamente sensibles emocionalmente. Son muy propensas al sufrimiento. Su estado de ánimo normalmente es una tristeza tan profunda en algunos tiempos. Le suelen dar mucha importancia a todo lo creado y se preocupan demasiado, a veces hasta innecesariamente. Ahora, por último, el flemático se caracteriza por un sistema nervioso lento, equilibrado. Poseen un nivel bajo en sensibilidad, una elevada actividad de concentración, de atención, una baja flexibilidad ante los cambios. Se caracterizan por ser introvertidas, tranquilas, en su equilibrio emocional, apáticas, calmadas, muy serias, impasibles, son racionales, son calculadoras, analíticas, capaces, frías, firmes. Son personas que nunca pierden la compostura, ni se enfadan con frecuencia. Se toman su tiempo para decidir y tomar decisiones. Son personas de trato fácil en comparación con los otros temperamentos. Se les caracteriza y se destaca a centrarse en su vida interior y preocuparse en ellos, pero a ellos no se meten en los asuntos de otras personas y por lo tanto es el temperamento más agradable. Y ya sé lo que está usted diciendo. Yo soy flemático. Pero con todas estas características que yo le acabo de dar, escudriñese usted mismo y no se engañe a usted mismo ni engañe a Dios, porque a lo mejor es un sanguíneo. Pero nosotros nacemos ya con esto y no podemos cambiar. Yo tengo 3 hijos, tengo una esposa y yo, y los 5 somos diferentes.
y trate de cambiar a un sanguíneo y ponerle un flemático o viceversa. Nunca va a poder. ¿Por qué les digo esto? Porque la escritura que acabamos de leer es una historia acerca de un hombre llamado Pedro, que el Señor llamó para que le sirviera y para que apacentara a sus corderos y sus ovejas. Y no hay duda por lo que sabemos de Pedro y en la historia de él, en su biografía, que Pedro era un sanguíneo genuino. Algo que caracterizaba a Pedro era su apasionamiento, su atrevimiento para lograr las cosas y el éxito que él quería, ya sea en sus negocios o en otras cosas. Él era apasionado y ese apasionamiento hacía en Pedro tener éxito casi en todas las cosas que él emprendía. Si era el negocio de la pesca, él tenía un negocio próspero. Pedro era así, se lanzaba con todo, daba todo por lo que él quería en el momento. Si se trataba de la pesca, él tuvo un negocio próspero. Y además rivalizaba con los hijos de Zebedeo, con Juan y Jacobo, que también simpatizaban con el temperamento de Pedro. Ellos podrían bromear, podrían llevarse bien y no se molestaban, porque eran iguales. Y a Pedro nada, él se identificaba mucho con el lago de Galilea, que era un lago muy bonito, en tiempos muy calmado, pero en tiempos muy impredecible por las tempestades. Y Pedro era así. Pedro era impredecible como este lago de Galilea. A veces estaba calmado y a veces era una tormenta explosiva. Y hay personas así, porque Dios nos hizo así. Ya casi me llevé el tiempo en la introducción. Pero el Señor en su palabra nos dice algo bien importante, amados hermanos. Dice que Él dio dones a los hombres. Esos dones son irrevocables. Cada uno de nosotros nacemos por lo menos con un don, o dos, o tres, o más. Quizás usted diga, bueno, es que yo no sirvo para nada. A lo mejor no ha descubierto su don, pero algún don tiene. Y muchos se creen a la mentira de Satanás, que porque tu mamá desde chiquito burro, no sirves para nada y se te quedó eso en la cabeza, que eres como una maceta, que no vas a salir del corredor y que nunca vas a servir y te quedas ahí. Pero Dios te hizo con una capacidad y Dios puso un don en ti. Te dio una inteligencia. Ahora también la palabra de Dios nos habla acerca de los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo es algo que Dios también da por gracia, pero que nosotros tenemos que cultivarlos en nuestro carácter, en nuestro temperamento. Esto Dios no te los da por gracia, pero tú tienes que cultivarlos, tienes que trabajarlo. Y hace mucha falta en nosotros los cristianos cultivar y trabajar en los frutos del Espíritu Santo. Amados hermanos, cuando Pedro todo le iba bien en la pesca, Pedro y Andrés, su hermano, no podrían ser más diferentes. A Pedro le encantaba el mar de Galilea, las olas, el sol, las gaviotas, la arena, la gente, gritar, bromear. Mientras que Andrés era bien calmado, era tranquilo. A este le gustaban los libros, la sinagoga, estudiar, prepararse.
Y bueno, dijo Pedro, mira Andrés, vete a estudiar a Jerusalén, mientras yo pesco y lucro, pero a Pedro no le importaba el lucro. A Pedro lo que le importaba es que nadie superara su negocio. Era rival de los hijos de Zebedeo, pero intercambiaban en los tiempos donde no estaba bien la pesca. Y Andrés dijo, bueno, está bien, Pedro, ahí me echas la mano en lo económico. Y Pedro dijo, y tú me informas, porque a Pedro lo llamó 4 veces el Señor. Ahora, la primera vez, recordó Pedro, estamos leyendo una escritura donde ya había pasado una semana, unos pocos días de la resurrección. Y Pedro, acuérdese de que se había retirado a su casa allí en Betsaida, lo cual era magnífico para él. ¿Por qué? Porque él le gustaba el mar, le gustaba la pesca. Pero había pasado varios días y ahí estaba Pedro encerrado en una habitación oscura, triste, desalentado. Y llegó un momento en que él tuvo que sacudirse y salir de aquella habitación oscura. La primera vez que conoció al Señor Jesucristo, cuando se lo presentó a Andrés, allí en Juan 1:40, ahí, Andrés le dijo, Pedro, hemos encontrado al Mesías. Y en cierta ocasión subió Pedro con Andrés a Jerusalén para celebrar una de las fiestas tantas de los judíos. Y dijo Andrés a Pedro, mira, te voy a presentar al Mesías. Llegó Pedro, se lo presentó a Jesús. Jesús lo saludó con el acostumbrado saludo del oriente, de los judíos. Un beso en las 2 mejillas y con sus manos en sus hombros. Y antes de terminar ese saludo, el Señor Jesucristo lo sacudió de sus hombros y le dijo, te vas a llamar Cefas, que en el griego es Pedro, que quiere decir piedra. Dice, porque eres fuerte, eres sólido, eres como una roca, Pedro. Y Pedro se sintió, y como era sanguíneo, se sintió que qué bárbaro. Pero Pedro dijo, bueno, está bien, Andrés, yo regreso a la pesca. Tú sigue allá los asuntos, sigue a Jesús. Él era discípulo de Juan el Bautista, Andrés. Entonces, en otra ocasión, estaba Pedro y los hijos de Zebedeo otra vez en lo suyo, en la playa, pescando, pero esta vez no habían pescado ni un pescado. Y se orillaron al lugar acostumbrado, a la playa, para limpiar sus redes, sus barcas. Y de pronto se oía una voz en la colina. Pedro estaba acostumbrado a esto. Los rabinos hacían una costumbre de ellos, predicar a la orilla de la playa, en la colina. Pero esta vez Pedro se fijó y no le dio mucha importancia, aunque había mucha gente, una gran multitud. Pero reconoció la voz. Entonces llegó un momento en que el Señor Jesús descendió de aquella colina y bajó donde estaba Pedro, Andrés y sus amigos y le dijo, para pedirles un favor, necesito una barca. Era una idea extraordinaria del Señor Jesucristo. Vea cómo el Señor es tan inteligente. Una táctica de usar una barca como un púlpito, el anfiteatro, las colinas, el mar, una acústica preciosa para dar su mensaje a la gente, su enseñanza. Y así estuvo el Señor. Pedro le dijo, bueno, pues ahí está. Entonces,
El Señor Jesucristo terminó de predicar, terminó de enseñar, despidió a la gente y Pedro pensó, me va a decir que lo lleve a tierra. Pero le dijo, echa tus redes. Pedro era un profesional, amados hermanos, en la pesca. No había pescado nada. Él sabía que no había peces. Y dijo, hay que obedecerlo. Echaron las redes y dice que ya no podían de tanto pez. Amado hermano, amigo, amiga, tus firmes esfuerzos, tu trabajo no es suficiente. Solamente Cristo puede hacer productiva una vida. Sigue a Jesús. No pongas tu mirada en el hombre o en la mujer o en el líder. Pon tu mirada en Cristo. Nunca pierdas el blanco que es nuestro Señor Jesucristo. No te desvíes. De verdad te lo digo en esta mañana. Porque vas a terminar defraudado, triste y desalientado. Con Cristo tienes todas las garantías de que vas a triunfar. Él no te va a defraudar. Él no te va a dejar y no te va a abandonar. Ahora, Pedro estaba allí en esa oscura habitación y después de algunos días rompió el silencio y salió. Se sacudió el pelo, la barba, yo no sé, la túnica. Y él pensaba, recordaba los viejos momentos que había tenido, que había vivido. Como aquella otra noche, aquella donde el Jesús vino, empezó a recordar Pedro estas cosas cuando estaban en el mar en una de las vigilias, 4 de la mañana, y de pronto se les aparece el Señor Jesucristo caminando sobre las aguas. Y todos, hay un fantasma. Era obvio, no sabían que era el Señor Jesucristo. Entonces, Andrés, otra vez, era el más joven, tenía una vista más aguda. Y como que le dio un codazo a Pedro. Dijo, es el Señor. Es el Señor. Y Pedro dijo, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Vea el sanguíneo de Pedro aquí. Las ocurrencias de Pedro. Le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Y dice, ven, ven. Pedro era atrevido. Era bien atrevido. Yo no hubiera hecho eso. Y dice que empezó a caminar sobre las aguas. Pero cuando dejó de ver a Cristo, se hundió. Cuando dejamos de ver a Cristo, nos vamos a hundir. Las olas te van a vencer, los vientos te van a aventar. Por eso les digo, hay que tener puesta la mirada en Cristo. Yo sé que tenemos problemas, yo sé que las olas, los problemas, las adversidades, la enfermedad, todo esto nos viene, pero hay que tener la mirada puesta en Cristo. Entonces Jesús le dice, Pedro le dice, sálvame, Señor. Y dice que extendió su mano y Pedro volvió a caminar. Y el Señor tal vez le dijo, estoy parafraseando, eres un miedoso. Y los demás camaradas de Pedro, tal vez risa y risa de Pedro.
Oh, amados hermanos, no hay duda que nuestro Dios nos ama. En verdad, Pedro había sido un miedoso, un temeroso. Él muchas veces había caído al agua. Era un nadador profesional, estaba acostumbrado al lago, conocía el lago. Y Pedro se iba recordando los momentos que había tenido con el maestro cuando había decidido seguirlo. Como aquella vez que les preguntó ahí en el camino a Cesarea de Filipo y les dijo: hey muchachos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos empezaron a decir, Pedro, Tomás, todos ellos, unos dicen, Señor, que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un antiguo de los profetas, Elías, Jeremías. Y hubo un silencio, y entonces el Señor les vuelve a hacer la pregunta ya más directa: y ustedes, muchachos, ¿quién soy yo para ustedes? Y aquí vemos otra vez a Pedrito tomando la iniciativa. El sanguíneo Pedro dice: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y vean a nuestro Señor Jesucristo cómo trata a Pedro. Le dice: Pedro, bienaventurado eres. Dios te bendiga, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, Pedro. Pero él tenía todavía más para Pedro. Todavía no es todo, Pedro. Te voy a decir, Pedro, en realidad ahora, ¿quién eres tú? Tú eres una roca sólida. Y esa roca va a ser en la cual yo voy a edificar mi iglesia, Pedro. Te voy a dar las llaves para el nuevo reino. Tú podrás, un sí tuyo en la tierra será un sí en el cielo. Un no tuyo en la tierra será un no en el cielo. Oh, Pedro se sintió que no cabía. Tal vez miró a los otros así de reojo, dijo: ven mugrosos. Pero después de unos minutos, cuando el Señor Jesucristo, fíjese, en ese mismo momento, cuando el Señor Jesucristo le dice: es necesario que el Hijo del Hombre suba a Jerusalén y sea entregado a los dirigentes de la nación judía, a los sacerdotes, y muera. Y Pedro le dijo: otra vez, Pedrito. Oh, Señor, hazte para acá que no se oigan estos. Quiero darte un consejo. No vayas, que no te acontezca esto. Y fíjense lo que dice el Señor Jesucristo: Satanás primero lo puso acá, y en ese mismo momento, ¿por qué? Por el temperamento de Pedro. El Señor quería darle una lección a este hombre, como te la quiere dar a ti y a mí. Y le dice: Satanás, apártate de mí. Me eres tropiezo, Pedro. No has entendido. No has entendido, Pedrito. Y Pedro se rascó la cabeza y la regué otra vez. La regué. Pero así era él. Y muchos de nosotros así hacemos. Entonces, cuando el Señor Jesús le reprende, Pedro allí aprendió algo, amados hermanos, en cuanto al liderazgo del reino, en cuanto a las cosas de Dios. Entonces Jesús les dijo algo ya a todos.
Le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Bendito sea el nombre de Dios. En víspera del arresto de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, el Señor Jesús preparó a sus 12, a sus seguidores, y les dio algo que los iba a distinguir, y es lo mismo que nosotros tenemos, esa característica como hijos de Dios, como iglesia, y es el amor. El cristiano se caracteriza por amar, por el amor. Una persona que no ama no es hija de Dios, no es hijo de Dios. Aleluya. Mientras Pedro permanecía ahí sin moverse, y los demás muchachos venían a darle ánimo a Pedro porque estaba inconsolable. No. Y Pedro de pronto pues decide, él dice, otra vez, muchachos, voy a pescar. Esto es lo mío. Para que se me quite la tristeza, la melancolía de todo esto. Yo voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos contigo, Pedro. Lo querían a Pedro. Lo seguían. Estoy terminando. Salió a pescar Pedro con sus demás compañeros. Así estuvieron toda la noche faeneando, tirando las redes, moviéndose de un lugar para otro. Y no pescaron nada. ¿Cuántas veces nos hemos esforzado tanto por algo que queremos y simplemente no se te dan las cosas? ¿Por qué? Y a veces hasta nos llegamos a enfermar, a estresarnos y pasamos una severa depresión. Y no entiendes. Pues así estaba Pedro. Aunque él estaba en el negocio de la pesca, últimamente no le habían salido las cosas. Su negocio se iba hundiendo, se iba viniendo abajo. Y aquí vemos nuevamente, allí en su casa de Betsaida, decide volver a pescar, pero no pescó nada. Dio la madrugada y regresaban a la playa, al lugar acostumbrado para limpiar sus redes. Y de pronto ven una luz naranja, una fogata. Y otra vez, ya una silueta ahí. Y ya cuando se acercaron, oyeron una voz que les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Esta no era una pregunta apropiada para un pescador como Pedro, para una persona explosiva. Y más en estos momentos donde no había pescado nada. Imagínense cómo estaría de humor este hombre. Pero cuando oyeron la palabra hijitos, allá en el oriente era una costumbre que los rabinos, los maestros, los ancianos usaban mucho esta palabra.
Entonces cuando, por respeto, pues dijo Pedro, ha de ser un anciano, ha de ser un rabino. Entonces se quedaron quietos, se quedó Pedro quieto. Y otra vez, tal vez Andrés, el más joven, es el Señor, Pedro. Ya esta era la cuarta vez que se les aparecía. Ellos no sabían. Es el Señor, Pedro. Y vea lo que hace Jesús otra vez. Echar vuestras redes a la derecha de la barca y hallaréis peces. Tal vez Pedro le lanzó una mirada burlona a sus compañeros. Toda la noche hemos estado pescando. ¿Quién se cree que es este? No hay peces. Pero otra vez, en tu palabra vamos a hacerlo. Y dice que otra vez el Señor tuvo que hacer un milagro, que recogieron gran cantidad de peces. Allí estaban los hijos de Zebedeo, que tuvieron que llamar a la otra barca para que las ayudaran a tirar las redes llenas de peces. Dice que 153 peces. No voy a meterme en el número, el significado, pero por falta de tiempo. Pero dice que eran peces muy grandes. Entonces Pedro se acercó a la fogata. Había un pescado asado sabrosísimo, unos panes. Pedro estaba hambriento toda la noche, trabajando y sin pescar nada. Y llegó y no habló nada esta vez. Simplemente agarró un pescado, lo empezó a limpiar, a desembarañar con sus manos y empezó a comer. Y miraba al Señor Jesucristo. Agarró un pan, se acercó a la fogata, se calentó, ya con la barriga llena, y el calor de aquella fogata. Jesús le dijo a los demás: traigan de los peces que pescaron, coman. Y Pedro seguía en incógnita, calmado. Ahora el Señor Jesucristo rompe el silencio. Ahora el Señor Jesucristo va a hablarle a Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Tal vez eran dos cosas. Tal vez el Señor Jesucristo señaló a los demás discípulos y le hizo la pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Cuando Juan escribe esto, la palabra para amor la describe como la palabra agape. Cuando hizo la palabra el Señor Jesucristo: Señor, me amas. El amor agape es un amor que ama a los amigos y que ama a los enemigos por igual. Es un amor de entrega. Y cuando Pedro le contesta: Señor, tú sabes que te amo, él contestó con el amor fileos, que es un amor de familiar, de amigos más cercanos. Entonces entonces el Señor le vuelve a hacer por segunda vez a Pedro la pregunta: hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Tal vez también el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Pedro, le señaló las barcas, las redes ya viejas, ya maltratadas. Tal vez le estaba diciendo a Pedro: Pedro, ¿me amas más que esa barca, más que esas redes, más que tu negocio, que es próspero, pero que últimamente no te ha dado ni para mantenerte, ni a ti ni a tu familia? Pedro, ¿me amas más que tus barcas? O tal vez Pedro,
El Jesús le decía: Pedro, ¿me amas más que estos? ¿De verdad me amas? Entonces le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Esa vez el Señor le dijo, la palabra que usó fue fileos, el amor de familia, el amor de amigos. Y esta vez Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y otra vez Pedro le volvió a contestar con el amor fileos y le dijo: Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Se entristeció tanto Pedro que le volviera a hacer la pregunta. ¿Por qué le hizo el Señor Jesucristo 3 veces la pregunta? Habían sido 3 veces la que Pedro había negado al Señor en otra fogata, y lo había negado con maldiciones. Le había dado la espalda, lo había rechazado. Cuando él había dicho: aunque estos te fallen, yo no te voy a fallar. Pero Pedro había fallado y se sentía mal. ¿Cuántas veces le has fallado a Cristo? ¿Cuántas veces no le has fallado? Y el Señor otra vez le dio 3 oportunidades para que Pedro se arrepintiera. ¿Cuántas veces le has fallado al Señor? ¿Cuántas veces te has puesto triste porque no has podido hacer? Amados hermanos, aquí lo que estaba en juego era el amor. A Pedro ese amor le trajo una tarea, le trajo una cruz. Ahí Pedro, cuando el Señor Jesucristo le hace la pregunta 3 veces y él le contesta: tú sabes que te amo, tú conoces todas las cosas. Pedro no mintió, él le dijo la verdad. Y por eso él le dijo: tú conoces todas las cosas, Señor. Lo que le estaba diciendo Pedro: Señor, aquí estoy con mis pedazos rotos, con este temperamento que tengo, te los entrego. Y el Señor, cuando le contesta por tercera vez, por eso le contesta con el amor, le dice: Pedro, es todo lo que quiero, es todo lo que necesito de ti. Pedro ya no se sentía calificado para ser pescador de hombres. Muchas veces él había esperado que el Señor resucitado, el Cristo de la gloria, le dijera: Pedro, tú y yo sabemos que tú no estás calificado para esto. Pedro quería escuchar que el Señor le dijera: Pedro, ¿por qué no vuelves a tu negocio? ¿Por qué no vuelves a tu pesca? Yo no puedo contar contigo con ese temperamento que tú tienes. Tú eres muy impredecible. Yo necesito a un hombre como Andrés, que ha aprendido a controlar su impulsividad, su temperamento. Eso era lo que Pedro quería escuchar. Y muchas veces nosotros queremos escuchar lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros queremos. Nos queremos escuchar que Dios venga y nos diga la verdad, porque no queremos obedecerle.
Ahí Pedro le tuvo que entregar sus pedazos rotos. Era todo lo que el Señor Jesucristo quería para hacer una vasija nueva, una obra nueva. El capítulo 21 concluye con algo más. Y las palabras siguientes que el Señor tenía para Pedro eran solamente para él. Y le dijo: ven, vamos a caminar. Y Pedro le siguió. Pero no aguantó la tentación de volver otra vez hacia atrás. Y miró que Juan seguía. Y le dijo: aquí vemos otra vez a Pedro. Fíjese hasta dónde llegó Pedro. ¿Y este qué? El Señor le tuvo que decir: ¿a ti qué te interesa, Pedro? Estoy parafraseando. Si yo quiero que Él quede, ¿a ti qué? Lo que le estaba diciendo otra vez al Señor a Pedro: tú mantente siguiéndome a mí. No te fijes en los demás. El talento que tú tienes, úsalo para mí. Tú mantente siguiéndome a mí. Mantén tu mirada en mí. Ya no te distraigas tanto. Juan es Juan. Pedro es Pedro. Armando es Armando. Carlos es Carlos. Y a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un talento y tienes que usarlo para Dios. Deja que Pedro use su talento. Deja que Juan use su talento. Si Dios te ha llamado a predicar, predica la palabra de Dios. Si Dios te ha llamado a enseñar como maestro, si Dios te ha llamado para cantar, úsalo para la gloria de Dios. No para Juan, no para Pedro, no para el pastor. No, úsalo para la gloria de Dios. Y no quites tu mirada de Él. Dios nos ha llamado y el mismo llamado sigue siendo el mismo que le dio a Pedro: sígueme, sígueme. ¿Por qué te distraes tanto? El altar está abierto, cierra tus ojos. Yo sé que me extendí más, perdonen. Si quieres pasar al altar está bien. Si no quieres cerrar tus ojos ahí donde estés. Pero hoy el Señor te dice las mismas palabras que le dijo a sus discípulos: sígueme. Ya no tengas tu mirada en Carlitos, en Juanito, en el pastor, en Juanita, en Marta, en María. Tú mira al Señor y sigue al Señor con lo que Él te ha dado. Así con tu temperamento, así con tu carácter. Él quiere hacerte una vasija nueva. Cristo necesita más Pedros. Quizás muchas veces, al igual que Pedro, te has salido del camino. Vuelve a meterte, vuelve a intentar, vuelve a abrazar, vuelve a perdonar, vuelve a amar. Ahí está tu victoria. No es tanto que te esfuerces o que hagas o que no hagas.
Todo lo que hagamos, dice su palabra, que lo hagamos dando gracias a Él en el nombre del Señor Jesucristo, y que lo hagamos como para Él, no para mí, no para cierto grupo o para cierta persona. Todo lo que hagas, hazlo para Él. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Hemos escuchado tu voz, nos has hablado. Yo sé, Señor, que muchas veces me he sentido mal, te he defraudado, pero hoy quiero entregarte aquí en esta iglesia, en este altar, Señor, mis piezas rotas. Te entrego mi carácter, mi temperamento. Úsame, Señor. Ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero ser piedra de tropiezo. Yo quiero reverenciarte. Yo quiero amarte. Yo quiero seguirte. Aquí estoy, Señor.